política para marcar las diferencias y afianzar determinadas estrategias electorales es inaceptable, mientras que no se ofrezca una salida adecuada y digna a una crisis de primer orden en la que el Gobierno ha actuado de forma errática e insuficiente. Son las 3, son las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Han pasado ya 25 días. 25 días desde la entrada masiva de migrantes por esa frontera del Tarajal, en Ceuta. Y uno de los lugares que mejor refleja que la crisis sigue sin resolverse es la playa del Trampolín. Allí miles de personas han levantado durante estos días asentamientos improvisados, esos que habían sido desalojados, porque los espacios habilitados para acoger a estas personas no han sido suficientes. El equipo de La Linterna, con Ángel Expósito a la cabeza, está en Ceuta para contarte sobre el terreno cuál es la situación casi un mes después. 6.000, 8.000 personas. Es que nos están engañando absolutamente. Aquí hay muchísimas más de 10.000 personas dispersas, pero muchísimas más. La famosa, por desgracia, playa del Trampolín. Y Cruz Roja dio, solo en ese punto de la ciudad, más de 5.000 bolsas de comida una a una. Solo en ese punto. Pues ya lo escuchas, las cifras no cuadran. El gobierno dice unas, el gobierno de Ceuta otras, y Expósito habla de que son más de 10.000. Esta tarde vamos a hablar con él desde allí, en directo desde Ceuta. La capacidad de acogida sigue siendo insuficiente y el gobierno trabaja ya para ampliarla. De las 1.800 camas que hay en carpas disponibles hasta ahora, se va a pasar a 4.500. Pero la crisis no se vive únicamente en las calles de Ceuta, también empieza a provocar tensiones dentro del propio Partido Socialista. Melchor León es diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta. Lleva días cuestionando públicamente la gestión de la crisis que hace el gobierno de Sánchez. Hoy en Herrera en COPE ha contado cómo ha reaccionado su propio partido ante estas críticas. Lo único que he recibido por parte del partido ha sido amenaza de que no diga lo que piensa, que no me salga del relato oficial y que si no me gusta lo que veo, se me abrirá un expediente y se me expulsará del partido. Es lo único que he recibido por parte de mi partido. Ojo, amenazas al propio diputado socialista que cuenta la verdad allí en Ceuta. Y con Ceuta, todavía lejos de recuperar la normalidad, la crisis llegará mañana al Consejo de Seguridad Nacional. Pedro Sánchez ha convocado una reunión extraordinaria para analizar la situación 26 días después de la entrada masiva por la frontera con Marruecos. Será, como te digo, mañana a primera hora antes del Consejo de Ministros. Además, te recuerdo que empiezan en el Congreso las explicaciones por la gestión de esta crisis. Van a comparecer 8 ministros. La primera será Margarita Robles. Y uno de los frentes que sigue preocupando es el sanitario. Sanidad ha convocado de urgencia a las comunidades autónomas para coordinar el envío de vacunas a Ceuta. Pero estas casi 4 semanas de crisis han dejado también una avalancha de bulos en las redes sociales. Vídeos antiguos que se presentan como actuales, imágenes creadas con inteligencia artificial, algunas para echarse a temblar, o mensajes que aseguran, por ejemplo, que Google Maps acaba de marcar las fronteras de Ceuta y Melilla como territorios en disputa. Bueno, es mentira, no es así. Esas líneas discontinuas aparecen desde hace años. Y esta tarde aquí en COPE vamos a desmontar esos bulos. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva. En este mes de agosto, que ya encara su parte final, es el mes de las fiestas de los pueblos y también de esos concursos curiosos como las carreras de sacos, comer sandía, tirar de la cuerda o el concurso mundial de lanzamiento de carretillas. Hay gente pató. Este se ha celebrado en Cascante del Río, en Teruel. Rosa Rosado, buenas tardes. Buenas tardes, gente. Y reaseguro que más de uno está pensando ahora mismo, oye, pues en mi pueblo hay un concurso de... pues eso, cuéntanoslo. En la Vega de Paz estuve en una carrera que eran de madres con sus bebés y los ponías el bebé en una carretilla de estas de hierro y tenías que hacer un circuito por todo un campito. No gané porque mi pobre Cecilia, que era un bebito, se puso a berrear. ¿Cómo no va a llorar la pobre Cecilia? ¿Y cómo no actuaron los servicios sociales? Yo, de verdad... ¿Has visto lo que dan de si las carretillas? No, si las carretillas, ya solo con concursos de carretillas teníamos unas cuantas. Esperamos mensajes. En el 607 15 0602.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes. Victoria por paliza del Barça y sin delantero, ¿eh? Sí, a ver, ahora se reabre el debate de si necesita o no necesita el Barcelona un 9. Golearon al Elche, el Real Madrid ganó en extremis el sábado, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate con el lío Julián. Esta semana hay todos los días partido de Liga y además el ciclismo y un montón de cosas más. Anoche en el Martínez Valero, paseo del Barcelona. Rafinha con la zurda, tira el brasileño, gol. Gol, 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 Rafinha, Gordon se la sirvió, Rafinha, gol. Elena Condis, inicio con goleada del equipo de Flick, 26-27. Y sin delantero centro, el Barça goleó 0-5 en Elche. Rafinha fue el elegido como recurso de 9, marcó 2 goles, 1 de penalti. Fermín firmó otro doblete. Debutaron con nota los fichajes, Adeyemi titular y gol, Gordon pletórico en los minutos que disputó, regalando 2 asistencias. No brilló Lamine, le vimos muy serio y molesto con el cambio en el 64. Xavi Espar fue el lateral izquierdo tras descartar a Valde y el poco rodaje de Cancelo, que ayer volvió a redebutar. Buena puesta en escena del vigente campeón, aún sin Pedri y Olmo en el 11 y a la espera de Rodri, que hoy, por cierto, ya ha entrenado con el grupo y estará disponible este jueves contra el Athletic Club de Bilbao. Efectivamente, fue Uriol Ruiz, una goleada sin delantero centro para el equipo de Flick. Sí, una victoria cómoda, como decía Elena, aunque aún así el Barcelona sigue rastreando el mercado buscando un 9 que pueda completar la plantilla. Con Julián, el club seguirá intentándolo hasta el último momento, aunque saben que la operación es muy difícil. Aún así no descartan otros nombres, como podría ser Lautaro Martínez, mencionado la semana pasada, sin descartar también opciones como la de Gyökeres del Arsenal o inclusive Tresoldi del Brujas. Nosotros confiamos en Deco, la dirección deportiva. Creo que al final lo que ellos decidan será lo mejor para el equipo, pero bueno, sí es verdad que dentro del equipo tenemos muchas variantes y creo que hoy lo hemos demostrado, pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros y seguro que harán lo mejor por el club. Fermín, tranquilo al respecto de la contratación o no de un delantero. ¿Y cómo están el resto de cosas del mercado protagonizadas a priori en cabeza por Valde, Elena Condis? Hoy te cuento que por primera vez Valde tiene algunas dudas sobre su futuro. Flick no le define su rol esta temporada y esto le inquieta. Ayer además le sorprendió muchísimo que le dejara fuera justo antes de viajar a Elche, argumentando que no le veía al 100%, una decisión exclusivamente técnica que interpretan como que le abre la puerta de salida, aunque desde el club nadie le ha comunicado que no cuentan con él. Tiene ofertas sobre la mesa, como la del United, pero no va a hacer ningún movimiento hasta que no sean claros con él. De momento hoy ha entrenado con normalidad. Flick le ha dado varios toques de atención, dice que espera más compromiso, más competitividad, más intensidad. Veremos cómo evoluciona el futuro de Valde. Los que salen seguros son Héctor Ford, que apunta al Dortmund, y Casado, que estudia varias ofertas en Europa y también en Turquía. Y el único lunar de la noche, el susto de la noche, lo protagonizaba Gavi. ¿Cómo está el mediocentro del Barça, Marina Herrero? Pues al final hay buenas noticias con Gavi y todo ha quedado en un susto. Había un poco de temor en el Barça porque el golpe fue en ese la micrófono rodilla. no es, Marina, mira a ver, ese micrófono no es. Hay buenas noticias con Gavi, al final queda todo en un susto. Había un poco de temor en el Barça porque era el golpe en la rodilla derecha, la que ya se tuvo que operar, pero las pruebas realizadas han confirmado que simplemente tiene una contusión. Gavi ha agradecido en redes sociales el apoyo, ha explicado que no entiende el fútbol de otra manera y ha pedido perdón por hacer sufrir tanto su juego al ir al límite. Felicidad en el Barcelona y ayer lío en el Metropolitano. Así recibió el campo a Julián Álvarez. Y es que el caso de momento no se cierra. Antonio Ruiz, sigue el lío con Julián. Tal y como se esperaba, sí, Julián Álvarez fue pitado y abroncado en su primera convocatoria con el Atlético de Madrid. Sucedió al principio cuando su nombre apareció en los videomarcadores, una pitada tremenda. Sucedió cuando el Cholo lo mete en la segunda parte al terreno de juego y al final se produce ese episodio en el que el club decide que se marche al vestuario y no participe del saludo grupal habitual del equipo al final de los partidos. No fue una tarde fácil ni para Julián ni para mucha gente y el Cholo habló, cómo no, se le preguntó muchas veces al término del encuentro. La verdad que no voy a responder todas las preguntas de Julián. Si me quieren preguntar algo del partido, bienvenido sea. Y disculpen, entiendo su inquietud por generar comentarios, pero yo creo que ya hablamos bastante de él. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
Me gusta el equipo que tenemos, necesitamos estar todos juntos y si logramos tener eso, posiblemente Dios nos dé un título. Y esto dice el presidente Enrique Cerezo, preguntado por la actitud del Barça en este caso. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos. Y tras todo el lío de Julián en lo deportivo, empata 2 entre Atleti y Villarreal. Y otra vez altísimo Coque presionando. Pubil quiso dejar solo a Baena, pero se le quitó a Juliano. ¡Qué golazo de Pubil! ¡Gol del Villarreal! 1-0, tiempo de juego. Gerard. Le dio la vuelta al Villarreal, lo terminó igualando el Atlético de Madrid con 10 jugadores, Antonio. Aunque un empate en casa pueda sonar a mal resultado, se puede decir que el Atlético de Madrid, atendiendo la película del partido, ganó un punto ayer frente al Villarreal, porque si bien entró con ritmo, intensidad, dominando a su rival y poniéndose por delante en el marcador con un golazo de Pubil, luego sucedieron los penaltis, la expulsión de Lenormand y a falta de muy poquito el 1-2 del marcador para el Villarreal parecía inamovible hasta que llegó el gol de Juliano y en todo momento Oblak demostró que es uno de los mejores porteros del mundo. Y en el lado amarillo, ¿qué lectura hacen, Juan, igual del empate en el Metropolitano? Pues otro partido más, Santi, en el que el Villarreal no termina de rematar la faena. Ayer hizo un gran partido, tuvo el balón, tuvo ocasiones de gol, consiguió remontar el gol inicial del Atleti y cuando lo tenía todo a favor y con un jugador más, se le escapó la victoria. Así se sentía Íñigo Pérez, el entrenador del Villarreal, tras el partido. Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más. Goleada del Barcelona, empate del Atlético de Madrid y el Real Madrid el sábado consiguió superar al Español por 1-2 y ya prepara el partido del miércoles, el debut en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz. Sí, Tchouaméni podría ser la gran novedad en la convocatoria después de que Mourinho le reservara el pasado fin de semana por unas molestias en el muslo que arrastraba desde el Mundial, aunque ya llevaba trabajando toda la semana con normalidad. Serán 6 bajas, además de los de larga duración, tampoco estarán ni Asencio, ni Hendrik, ni Thiago. Mourinho defendió su sistema, el 4-2-3-1, y justificó el bajón físico a la falta de rodaje. El portugués tendrá que decidir en los componentes de su doble pivote. En el estreno estuvieron juntos Valverde y Bernardo Silva. Por lo demás, Cucurella y Diamandé, suplentes en Barcelona, podrían ser titulares el próximo miércoles. Precisamente, Cucurella ha vivido hoy su acto de bienvenida en el equipo blanco. Melchor Ruiz. Sí, ha sido el 6º acto de bienvenida del Real Madrid, 5º de un jugador, después de Bernardo Silva, Konaté, Dumfries y Carlos Espialler. Hoy, como dices, el turno para Marc Cucurella, 28 años, 6 temporadas ha comprometido con el Real Madrid y el jugador del conjunto blanco ha protagonizado, como siempre, ese acto privado en la ciudad deportiva. Primero sala de juntas con la firma del contrato, posteriormente las fotos en la sala de trofeos con el presidente, también con el presidente de honor y con esa réplica del Santiago Bernabéu, un reloj y esa camiseta con su dorsal número 17. Cucurella, lógicamente, muy feliz tras debutar con el Real Madrid. Al final, detrás de todo esto hay mucho trabajo y nada, todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena. Muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá seguir así, seguir ganando títulos y sobre todo disfrutar de esta experiencia. Las 3:13, ayer ganó el Getafe al Racing en el Coliseum. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Ayer el Getafe sumaba sus primeros puntos en la Liga. Buena bola de Andrés García hacia la parte derecha para Terrás. Terrás de nuevo para Andrés dentro del área. La pone atrás, el paso de la muerte. Gol.
Victoria del Getafe de Bordalás ayer en el Coliseo, Gemma Santos. Nueva victoria épica esa de ayer, Santi, porque ese 1-0 de Unal llegó tras una parada salvadora de Soria que le detuvo un penalti al Racing y eso cambió el partido, como reconoció hasta el propio entrenador del Racing, José Alberto. Ayer otra vez Unal volvió a brillar, suma ya 2 tantos en 2 partidos, otra vez volvieron a destacar Terrats, Mojica, y es que Bordalás no hizo rotaciones pensando en Europa, ya que dijo el míster azulón que necesita fichajes porque la plantilla es corta. De mercado, por cierto, te cuento que es noticia de la cadena COPE esta mañana que Sancris se va cedido al Leganés. Y volviendo al partido, el penalti pitado en contra es bastante riguroso, pero Bordalás no quiso ni hablar de ello. Escúchale. No voy a opinar porque luego Bordalás siempre está en todas las polémicas. Bordalás, que ha sumado 2 victorias importantísimas esta semana para el Getafe. ¿Y cómo cayó esa derrota en Santander, Jaime del Olmo? El Racing está aprendiendo a pasos agigantados la dureza y a veces lo cruel que puede ser el fútbol en primera. De menos a más en Getafe, cuando tenía metidos en su área los de Bordalás, el penalti fallado por Andrés Martín en el 77 supuso un bajón anímico para los cántabros, más fuerte aún con el gol de Enes Unal 4 minutos después. José Alberto espera que esta experiencia sirva para aprender de cara a próximos partidos y semanas sin descanso para los verdiblancos, que buscarán la primera victoria este viernes contra el Elche en el Sardinero. Hoy hay 2 partidos más que cierran la segunda jornada del campeonato. A las 7:30, Osasuna Levante. Noticias en los rojillos, Alberto Sanz. Que llega con 2 bajas, la de Boyemo por lesión y la de Roxon, que no está inscrito. Ramis quiere ir con todo, empezar bien la temporada. Además, es su debut en el Estadio del Sadar y, de paso, cambiar la dinámica del final de la temporada pasada. ¿Y cómo llega el Levante, Jaime March? El Levante descansa a esta hora en su hotel de concentración pensando en el partido de esta tarde. Luis Castro podrá volver a contar con Roger Brugué, que se perdió la primera jornada por sanción. El que no ha viajado es Karim Toundé, que según ha podido saber COPE, saldrá las próximas horas al West Albion de la Championship. Y a Pamplona han viajado 5 fichajes: en Duguer, Sotelo, Requena, Thiago Fernández y Musuayi, pero a estas horas todavía no están inscritos en la Liga. Gracias, Jaime. Y a las 9:30, 2 que acaban de retornar a Primera División se enfrentan en la Rosaleda, Málaga y Deportivo de La Coruña. ¿Cuáles son las noticias en los andaluces, Emilio? Regresa el fútbol de Primera División a la Rosaleda 8 años después. Máxima expectación en Málaga, con todo vendido para el partido de esta noche. El Málaga va a buscar su primera victoria en su regreso a la máxima categoría a costa del Deportivo de La Coruña. No se espera que Funes realice demasiados cambios con respecto al equipo que perdió en el Metropolitano. Lo que sí está confirmado es que el último fichaje en llegar, el mediocentro Pablo Martínez, va a estar en el banquillo y puede tener sus primeros minutos como malaguista. El arbitraje del partido correrá a cargo de Alberola Rojas. ¿Y cuál es, Pepe Torrente, la última hora de los deportivistas? Pues que Jeremai es la principal novedad en la lista y puede tener sus primeros minutos tras mejorar de sus molestias de pubis. Mella y Villares llegan con alguna pequeña molestia. El Depor empató en la primera jornada contra el Elche en Riazor. Habrá unos 350 aficionados blanquiazules en las gradas. Estos 2 partidos cierran la segunda jornada, pero mañana empieza a cerrarse la primera, esos 4 partidos que quedaban pendientes con el Valencia-Betis. ¿Cómo llega el equipo valencianista, Iván Herraiz? Corberán pierde a Justin de Haas por una lesión en el tobillo que va a ser más grave de lo esperado. Por contra, Luis Rioja regresa a la convocatoria. Recuerdo que el partido se juega mañana a las 9 de la noche en Mestalla ante el Betis y que debía haberse jugado en la primera jornada, de no ser porque Lo Celso estuvo en la final del Mundial ante España. Carlos Corberán indignado por el poco tiempo que va a tener para recuperar el Valencia con respecto al partido del fin de semana. Para mí es absolutamente incomprensible la situación que va a tener el Valencia. Pero no porque el Betis sea el culpable. El Betis, para mí, se ha cogido una norma que los responsables permiten que el equipo aplace la jornada 1. Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, 2 días partido, es el Valencia. Es decir, vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas. ¿Y cuáles son las noticias del Betis para ese partido de mañana, José Manuel Oliva? Viaja el Betis a Valencia sin Abde, que sigue lesionado, y con la gran novedad de Troy Parrott, el delantero irlandés que ha llegado firmado del AZ Alkmaar y que está en su primera convocatoria. El siguiente en llegar en el Betis podría ser Sofiane Amrabat, que negocia para desvincularse y llegar gratis, procedente del Fenerbahce, que ya estuvo el año pasado y que es objeto de deseo de Pellegrini. Bueno, más que hablar de Amrabat, hablo con una idea futbolística. Por supuesto que como técnico es mejor contar con un jugador que ya estuvo aquí, que sabe la dinámica del juego, que ha estado con nosotros
muchas veces tampoco se puede conseguir, pero sin lugar a duda que sería un avance importante para lo nuestro. Y tenemos que hacer también acuse de recibo de todo lo ocurrido en la jornada de la Liga Hypermotion, Fermín Molano. Tenerife y Las Palmas son los dos únicos equipos con pleno de victorias y colideran en segunda tras ganar a la Almería y Ceuta respectivamente. También vencieron Córdoba, Leganés, Real Sociedad B, Eibar y Sporting, mientras que el Castellón Sabadell y el Eldense Cádiz terminaron con empate. Esta tarde se completa la segunda jornada con el Celta Fortuna Andorra a las 7 y el Granada Mallorca a las 9:30. Y atención porque en la Premier League ha habido resultados sorprendentes en la primera jornada. Manu Sánchez. La primera jornada de la Premier League ha dejado claro que el gran favorito es el Arsenal. Los de Arteta golearon al Coventry y dejaron una fantástica imagen, mientras que el resto de candidatos no parecen estar a la altura. El Liverpool de Iraola sacó un punto de milagro contra el Newcastle, el Manchester United se llevó una sonrojante derrota contra el Hull y el Tottenham fue goleado por el Brentford. Ni siquiera el City, que ganó sobre la bocina al Bournemouth, puede presumir de buen juego. Preocupa y mucho además el Aston Villa de Emery, que perdió 4-0 contra el Brighton y si no se refuerza lo que resta de mercado lo va a pasar muy mal. Este lunes, enfrentamiento entre dos excompañeros, Arbeloa y Xabi Alonso se verán las caras en el Fulham-Chelsea. Eso en Inglaterra y en nuestros vecinos del norte, en la Liga 1, la jornada nos trae un doblete de Ferran Torres en su debut con el PSG. Dani Gil. Debut casi soñado de Ferran Torres con el Paris Saint-Germain en un partido que se puso cuesta arriba con el 2-0 del Rennes, pero en el que a Luis Enrique no le tembló el pulso. Cambió a Dembélé y a Kvaratskhelia y en su lugar entraron los nuevos fichajes Götze y el gran protagonista de la noche. Doblete de Ferran Torres en 45 minutos, 2 asistencias de Fabián Ruiz y los titulares de prensa en Francia son para Alex del Barça. Muchas gracias Ferran, dice Le Parisien. Ferran Torres apuesta ganadora, escribe el equipo, aunque el 2-2 definitivo no satisface a un Paris Saint-Germain que tiene mucho por mejorar. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Love, love, love. El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Volvió el gran circo de la Fórmula 1, lo hizo con el Gran Premio de Holanda y con buenas sensaciones para al menos uno de nuestros pilotos, Carlos Miquel. Exhibición de Fernando Alonso para remontar de la 18ª a la 9ª posición en la despedida del Gran Premio de Holanda. Una carrera muy movida, marcada por el accidente de Max Verstappen al comienzo y con un Lando Norris que le hizo un adelantamiento magistral a Antonelli por la victoria. Eso sí, Kimi sigue siendo muy líder y Fernando Alonso cree que esto es un premio para la fábrica. No fue el día de Carlos Sainz, decimos esto, después de tocarse con su compañero de equipo Albon. Escuchamos a Fernando Alonso. Si llegamos a traer este paquete y vemos que no vamos bien en las curvas, pues te quedas un poco preocupado, pero teniendo ahora la dirección clara, ahora es optimizar y trabajar a tope en este paquete. Creo que todo el mundo está muy motivado ahora. Este resultado también sirve para que las dos fábricas estén mañana a las 8 fichando para entrar, porque todo el mundo quiere más. Entonces, esto era justo lo que necesitábamos. Y atención a esto, porque es una de las grandes noticias de la semana. Vamos a volver a ver en las pistas Alcaraz en una exhibición esta semana. Ángel García. Va a ser mañana, en torno a las 6 de la tarde, y ojo, formando pareja con Serena Williams. 24 Grand Slams de Serena, 7 de Carlitos, la imagen que todo el mundo quiere ver en el torneo de exhibición del dobles mixto del US Open. El jueves ya será el sorteo del cuadro de verdad que empieza el domingo. Carlitos Alcaraz, que ya ganó el Abierto de Australia y que vuelve al tenis 140 días después, intentando ganar el Abierto de Estados Unidos. Y en ciclismo estamos muy pendientes de la disputa de la tercera etapa de la Vuelta a España, sobre todo porque hoy llega, ya así de prontito, el primer final en alto. Enviado especial de la cadena COPE, Alberto Arauz. Etapa de la que restan 85 kilómetros y 400 metros. Es cabeza de carrera un sexteto en el que el mejor situado es el británico Ethan Hayter. Viene el pelotón volando a solo 35 segundos. Ojo al viento, se está cortando en 1000 pedazos el grupo en el que marcha Tadej Pogačar. Y ojo también a la climatología en meta. Está lloviendo y hay alerta naranja por aviso de tormentas. Contamos, ya saben, el final de etapa a partir de las 4 en las emisoras COPE Más y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y también seguimos pendientes, por supuesto, esta semana de los mundiales de hockey hierba, con participación tanto de nuestro equipo masculino como del femenino. Marc Entrena.
Los Red Sticks empataron a 1 anoche frente a Bélgica y 20 años después vuelven a semifinales de un mundial, mientras que la selección femenina juega esta tarde a las 5 frente a Alemania con el complicado objetivo de clasificar a semis. Tendrán que conseguir una amplia victoria ante las germanas y esperar a que Argentina venza a Bélgica en el encuentro de las 8:30. Pues toda la suerte del mundo para nuestras selecciones en esos mundiales de hockey hierba. Todo esto en la portada de la actualidad deportiva de este lunes 24 de agosto. Israel. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Las 3:25, las 2:25 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Estamos en este lunes de resaca del primer partido liguero del Real Madrid, del segundo partido del Atlético de Madrid y mirando también, por supuesto, a las cosas del mercado de fichajes, atentos al caso Julián Álvarez, a la Vuelta a España, al regreso de Alcaraz a las pistas. Bueno, es una semana emocionante esta última de agosto en el mundo del deporte. Y nosotros tenemos la fortuna de contar una semana más con Pedrita Martín al frente del reto de la semana. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Buenas tardes, Santi. Volvemos a vernos por aquí una semana más después de un ajetreado fin de semana deportivo con la Liga, el inicio de la Vuelta y el Gran Premio de Fórmula 1. Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana emocionante con un Fernando Alonso que mejora, que yo sé que a ti te gusta mucho la Fórmula 1 y pendientes efectivamente de la Vuelta Ciclista a España. A ver qué nos traes en el reto de esta semana, Pedrita. Vamos con un nuevo reto. Esta semana buscamos una temporada histórica de un equipo de primera división. Y la primera pista es, el equipo terminó esa temporada entre los 10 primeros clasificados de la Liga. Jolín, si lo adivina alguien con esta pista, que no lo descarto, con esta pista, oye, a veces te tiras triples desde 8 metros y lo metes, ¿no? Pero recordemos que la semana pasada con solo 2 pistas tuvimos ya al ganador. Pedrita, así que nada, vamos poco a poco, como solemos decir, deshojando la margarita del reto de la semana. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, Santi, nos vemos mañana con una nueva pista del reto. Yo ya tengo las tardes ocupadas durante el próximo mes viendo la Vuelta y escuchando al equipazo de Tiempo de Juego. Pues sí, y nosotros también desde las 4 de la tarde, por supuesto, escuchando a Alberto Arauz, a Quique Iglesias y a todo el equipo. Anoche hubo tertulión con Joseba Larrañaga, había un montón de temas de los que hablar, por supuesto, del Madrid, del Barcelona y de Julián Álvarez. Yo insisto que creo que lo han hecho con toda la intención, pero me parece que el efecto ha sido el contrario, porque si tú lo escondes a Julián en el medio del grupo, más o menos, pues se puede disimular de alguna forma. Seguramente otro mal rato, ¿no? Joder, pero el mal rato se lo has provocado cuando le has dicho que se vaya solo al interior del túnel de vestuarios. Claro, que insisto, no lo han hecho con toda la buena intención. Vamos, yo también creo que, que ha habido buena intención, pero no ha salido bien. Le han señalado. Yo no lo entiendo. Y la verdad es que, o sea, yo puedo entender que la afición esté cabreada y abuchea al jugador y todas esas cosas, pero entre abuchear y torturar hay una diferencia. Parece que en el Atlético hay gente que está dispuesta a torturarle y eso me parece excesivo. Bien, ese es un debate que si quieres lo hablamos, Rico, pero yo creo que el Atleti lo que tiene que tratar es de integrar al jugador y de convertirlo en uno más, ¿no? Claro, porque esa es la decisión que ha tomado, ¿no? Y le separa. Ha tomado esa decisión. Ha dicho, mira, no te vendo y tú vas a estar aquí el tiempo y tal que sea necesario. Que vas a ser uno más. Punto. Y resulta que ahora llega el momento en el que el primer partido que juega y demás, y toma esa decisión, para mí absolutamente errónea, y lo convierte en un jugador distinto, especial y negativo, ¿no? Mientras todo el mundo agradece tal cual, el negativo es el que se va, que como que paso de ir allí, paso de recibir, de conectar con la afición, paso. Era un buen momento para estar cerca de su gente, porque está el resto de sus compañeros, tampoco iba a pasar mucho, ¿no? Entonces, no entiendo la decisión. Tanto Totalmente. Visto en la tele, que ha sido durísima la imagen de los futbolistas por un lado y el jugador en solitario, entrando con una cara terrible al túnel, le cae una bufanda, poco más o menos que tiene que sortearla. O sea, la imagen ha sido durísima.
pero la intención ha sido buena. Lo que pasa es que yo creo que ha sido una decisión equivocada y ya está. Yo creo que un futbolista en esa situación va a estar siempre mucho mejor protegido por sus compañeros. Es que, vamos, pues como ven, no termina el tema de cerrarse el caso Julián Álvarez. Anoche reflexionábamos sobre esto en el tertulión y hoy preguntamos también sobre este tema, Fermín, en la encuesta del día. Eso es, Santi. Hoy hemos preguntado a los seguidores de Deportes COPE en Twitter si tiene arreglo lo de Julián después de lo que ocurrió ayer por la tarde en el Metropolitano, y con el 73% de los votos ha ganado la opción del no por el 27% que han votado por el sí. La gente, el pueblo, los copenautas piensan que no tiene arreglo lo de Julián. Bueno, pues ahora hasta las 4 en el 106.3 lo hablamos, lo preguntamos y lo debatimos. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoñán y voy a estar contigo hasta las 7. Hay deudas que empiezan con una cantidad pequeña y terminan convirtiéndose en una cadena de préstamos. Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado. O sea, los que dejaron de pagar, no podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y ya no sabía ni lo que hacer, no sé ni cómo, no podía tirar ni para adelante ni para atrás. Alfonsa entró en esa espiral y luego ya no sabía cómo salir. La has escuchado. El crédito ya no solo se utiliza para comprar un móvil, un sofá o pagar las vacaciones. Cada vez más familias recurren a él para afrontar los gastos del día a día. Fíjate, 1 de cada 3 españoles prevé pedir un préstamo en los próximos meses y una parte importante no lo hará para comprar una casa o un coche, sino para poder pagar la luz, el agua, la compra incluso, o para refinanciar otras deudas. Un préstamo para pagar otro préstamo. Aquí llega el problema, cuando esa solución puntual deja de serlo y la deuda empieza a crecer. Por eso el gobierno prepara una ley de crédito al consumo que quiere poner límites al coste de los préstamos, así también reforzar los controles antes de concederlos. ¿Qué va a cambiar para quien necesite pedir dinero? Pues se lo voy a preguntar a nuestra compañera de Economía, Victoria Ballesteros. Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La futura ley establece de momento un límite para los intereses de 22 puntos porcentuales sobre el tipo medio de referencia de los créditos al consumo. Bueno, esto me lo tienes que explicar. Suena un poquito así, ¿verdad? Explícanos esto porque resulta un poco complicado. ¿Qué significa ese límite y cuánto podría acabar pagando alguien que pide, por ejemplo, 1.500 euros de préstamo? Bueno, a ver, si tomamos como referencia el tipo medio, serían como un 8%. ¿Vale? Entonces, 22 puntos por encima. Estaríamos en el 30%. Ojo con el tipo de interés, ¿vale? Si alguien pidiera 1.500 euros durante un año y aplicásemos ese 30%, serían unos 450 euros de interés. Es decir, tendría que devolver alrededor de 1.950 euros. Wow. Eso sí, es un poco una cuenta orientativa, la TEI incluye otros elementos y el coste final también depende de cómo se estructura todo lo que va aparejado al préstamo y en cuánto tiempo se devuelve, ¿no? Precisamente en lo elevado que a todas luces nos parece que puede resultar ese límite, pues en eso ha puesto el foco la Asociación de Usuarios Financieros a su fin, como nos contaba su portavoz Verónica Rodríguez. La ley es muy laxa a la hora de determinar un tope al tipo de interés de los préstamos, llegando a considerar 22 puntos porcentuales, lo cual nos sitúa el precio de un préstamo al consumo muy próximo al de una tarjeta revolving.
Bueno, ahí está el debate, ¿no? Está bien que haya un límite, pero... Me parece una burrada, porque si sumas 22 puntos porcentuales al tipo medio... El tipo medio del crédito al consumo, ojo, que luego hay otros tipos medios. El tipo de una tarjeta revolving o el tipo de un minicrédito no es eso, es mayor. El debate está en si es lo suficiente como para proteger al consumidor, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, un crédito con una TAE del 15%, que ya sería el doble de ese tipo medio, sería perfectamente legal. Y, hombre, un 15%... es una pasada de intereses. Es como que está bien que se ponga límite, pero el límite no es suficiente como para proteger, ¿no? No, sí, eso efectivamente. Bueno, lo decimos, no es lo mismo pedir un crédito para financiar una compra que recurrir a un minicrédito, a un crédito rápido o a una tarjeta revolving. Hay diferentes tipos. ¿Qué diferencia hay entre estos productos y dónde puede estar el mayor riesgo? Porque revolving ya suena a que te la están colando. Revolving ya, te digo yo, que te la están colando. Pero bueno, primero vamos al crédito al consumo. Este es el clásico, ¿no? El que tú te pides para comprar un coche, para financiar la lavadora, etcétera, etcétera, y normalmente se devuelve en un plazo más largo, 4 o 5 años, lo que sea, o menos, a lo mejor, la lavadora a lo mejor en un año la tienes resuelta, ¿no? En varias cuotas. Esto suele tener unos intereses un poco más bajos. Luego tenemos ese mini crédito rápido, es este que se pide en un clic. Tú presentas la nómina, presentas necesito tanto dinero y enseguida tienes el crédito. Al día lo tienes. No, de hecho, y que posiblemente estés recibiendo correos de tu banco ofreciéndote estos minicréditos. Sí, eso nada, eso rapidísimo. A mí me llega a veces, necesitas 3.000 euros. Esto es, ¿no? Eso es, el crédito solo a rápido. un clic, 3.000 euros con un clic, Y ¿no? es un clic, efectivamente. Y luego está la tarjeta revolving, que esto es un poco más complicado. Funciona, es una especie de línea de crédito, ¿no? Tú tienes un dinero y lo vas devolviendo poco a poco en cuotas. Pero es una especie de préstamo infinito. Tú gastas, devuelves un poco y el saldo se vuelve a recargar. Pero cuidado, que luego los intereses son tan altos que si pagas una cuota mensual pequeña, solo vas a estar pagando intereses al banco. Tu deuda real no baja y te quedas atrapado en una especie de rueda eterna. Este es el producto más peligroso. Te voy a poner un ejemplo para que sea un poco más visual, Israel. Tú imagínate que gastas, dices, tengo un crédito de 1.000 euros, ¿vale? Y te pones una cuota pequeñita, 30 euros al mes. De ese dinero, 20 euros van a ir más o menos por el interés que suelen tener las tarjetas revolving directos a los intereses. 10 euros es lo que vas a... Solo devuelves 10. Entonces. Solo devuelves 10. Tardarías años en salir de ahí, ¿no? Pero es que encima, cuando has pagado una parte, se recarga otra vez y puedes volver a gastar hasta los 1.000 euros. O sea, que estás metido en esa espiral infinitamente. Yo lo que no entiendo es cómo eso es legal, claro. Sí, pues es que tiene además, la TAE está, la media, cercana al 18%, que es una barbaridad. Bueno, precisamente esos créditos que en principio tienen un importe pequeño o ese dinero que nos dan las tarjetas revolving es el que puede convertirse en esa bola de nieve que nos contaba Victoria cuando empiezan a acumularse pagos e intereses. Es que es cuando el crédito deja de utilizarse para financiar una compra concreta y empieza a utilizarse para financiar la propia deuda. Tú pides 300 euros para llegar a fin de mes, ¿no? Puede parecer una solución, bueno, factible, rápida. El problema llega cuando esos 300 euros se convierten en otros 300 para pagar los primeros y así entramos en esa espiral y ahí es donde una deuda relativamente pequeña puede empezar a crecer. Las entidades en general tienen que analizar muy bien la solvencia de los clientes. Es que el préstamo se debe dar de forma responsable y proteger sobre todo al cliente del sobreendeudamiento. Es que al final acabas pagando los 300 euros que habías pedido antes con intereses y más intereses y más intereses. Pero es que no es algo puntual. Esto es algo que le pasa al 23% de los que ha recurrido a este tipo de financiaciones, pide un crédito para pagar otro. O sea, no es algo puntual, es algo que tal. Y entonces, en esto sí que inciden también desde la Asociación de Usuarios Financieros. Oye, que no se pueda pedir un crédito para pagar otro. Y esto nos lleva a otro punto importante de la nueva norma, que no se conceda un préstamo a alguien que no pueda pagarlo. Parece bastante lógico, pero Victoria, las entidades no tienen ya la obligación de comprobar que somos solventes, es decir, que podemos pagar ese préstamo. ¿Qué cambia con esta ley? Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Esos préstamos de a un clic que en realidad no comprueban casi nada. Lo único que comprueban es que tienes una nómina, ¿vale? Y que no estás en un registro de morosos. Pero eso no quiere decir que tú seas solvente, porque es que no comprueban si tienes otras deudas. O sea, ganar una nómina o tener un ingreso fijo no implica necesariamente ser capaz de pagar un préstamo, porque es que a lo mejor tienes acumulados no sé cuántos y resulta que con la nómina no te llega. Entonces, ahí es donde también se quiere incidir, ¿no? Hay 7 de cada 10 consumidores que se retrasan en el pago de esas deudas, de esos créditos. 7 de cada 10. 7 de cada 10, es una barbaridad. Entonces, aquí lo que se pide es que, por favor, se compruebe un poquito mejor, que si se concede un crédito que no es adecuado, además, para la capacidad de pago del consumidor, que además ese préstamo
se pueda anular. Si se conceden préstamos de forma irresponsable, ello debería conducir a la anulación del propio contrato, porque ahí se está fallando en algo fundamental, como es la concesión de un préstamo responsable. O sea, no es que alguien no pueda recibir un crédito, sino que, oye, nos aseguremos, y aquí que se reparta un poquito mejor la responsabilidad, ¿no? Que quien pide el dinero tiene que ser consciente de que lo puede asumir, pero quien lo presta también de que esa persona lo va a poder pagar. Bueno, hay otra cuestión también interesante y que a veces pasa desapercibida, es que cada vez más decisiones de estas financieras, de si conceder un crédito o no, dependen de máquinas, es decir, de inteligencia artificial. De la IA. Esto es así. ¿Qué pasa si una máquina decide que no nos concede el préstamo? Esto es para lo bueno y para lo malo. Igual la máquina dice, no, pero yo soy solvente porque a mí esto me está diciendo que no. Claro, que puede ser que no lo concedo, que lo conceda sin tener que conceder. Efectivamente. Entonces, aquí lo que se quiere incidir un poco es que tú puedas reclamar, ¿no? Que puedas decir, no, es que yo quiero una revisión de una persona física, no quiero una IA que diga si yo soy solvente o no soy solvente, ¿no? Y entonces se va a poder solicitar que se revise esa evaluación y el resultado, ¿no? La idea es que un sistema automático no tenga la última palabra. Esto yo creo que por mucho que estén desarrollando la IA parece lógico, y que tú no tengas posibilidad de revisión, ¿no? Además, ¿no? Si la decisión se ha tomado utilizando esa IA, la normativa busca ofrecer garantías, ¿no? Frente a esos errores o sesgos del sistema. Bueno, una reforma que en definitiva intenta poner una regla sencilla, que es que pedir dinero, pedir un préstamo para solucionar un problema puntual no termine convirtiéndose en otro problema mayor. ¿Esto cuándo lo vamos a notar en el bolsillo, esto de los préstamos? ¿Esto es para allá, es para dentro de un tiempo? No, esto no es para allá, porque bueno, a ver, esto lo que estamos haciendo es adaptar una normativa europea. Sabes que esas normativas que se hacen para todos los países miembros, que cada país lo va adaptando cuando puede. Bruselas nos ha puesto sobre la mesa el 20 de noviembre, pero claro, aquí hay que tramitar la ley y ya sabes las cosas que pasan cuando se intentan tramitar leyes. Vamos, que esto ya llegan las elecciones y aún no se ha puesto en marcha. Bueno, ¿no? veremos a ver. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias. A ti. Cosita como pisar a Green Day, me daba cosita. Hay un videojuego del que seguro has oído hablar, aunque estos días ha sido noticia por algo que sus desarrolladores, sus impulsores, los jefes, no se esperaban. Hablamos de Grand Theft Auto 6, es decir, el GTA 6. Es uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos. Resulta que el juego llegará el 19 de noviembre. Y el tráiler oficial tenía previsto estrenarse a finales de este mes de agosto. Aunque ya se ha adelantado, se ha filtrado. Irina Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Pues sí, esta semana no ha aparecido el tráiler entero. Es más, ha aparecido algo peor, que es vídeos e imágenes del propio juego. O sea, gente jugando ya al juego 3 meses antes de que se haya lanzado oficialmente. Detrás de esta filtración estaría un grupo, una persona que utiliza el nombre de Cyberleak. Take-Two, que es la empresa propietaria del juego, ya ha acudido a los tribunales para intentar identificar a los responsables, o sea, que son verídicas. O sea, 3 meses antes de que ese juego tan esperado, el GTA 6, que es un juego súper violento, enseguida vamos a hablar de ello, salga a la luz, se estrene, hay gente jugando a este juego. En fin, pero hay algo todavía más llamativo, el porqué de estas filtraciones. Según el filtrador, esto sería una especie de protesta contra la industria del videojuego, en concreto contra el abandono del formato físico y las reservas digitales. ¿Esto qué es? Pues sí, porque es que esto llega un mes después de que Sony lanzase el bombazo de PlayStation, anunciara el fin de los videojuegos en físico para 2028, y GTA pues es uno de esos títulos que van a salir completamente en digital, no va a haber ninguna copia en físico. Y seguro que estas filtraciones no le han salido baratas a la empresa desarrolladora, porque esto tiene que salir caro. Efectivamente, estas imágenes, estos vídeos han hecho que Take-Two haya perdido más de 2.800 millones de dólares en bolsa en menos de 2 días. 2.800 millones de dólares, sí. Aquí está la clave. GTA 6 no necesita publicidad, todo el mundo sabe que existe, pero sí lo que se filtra son escenas de la historia
personajes o incluso el final, pues esto es como un spoiler de una peli, te cargas el final, ¿no? Puedes arruinar la experiencia. Exactamente, esto es lo que más preocupa ahora mismo a la desarrolladora, no que veamos sus mecánicas, pues que es como decías tú, de sobra se sabe que GTA es un juego que se basa en la violencia, o incluso conducir coches como un loco, cómo funciona su sistema de pelea, pero pues eso, lo que les preocupa es que pueda aparecer un spoiler o incluso el final de la historia. Gracias, Irina. Vamos a hablar de violencia. Todo esto, este estreno que se ha filtrado de GTA 6, el juego, uno de los más esperados de la historia, es que lleva 13 años sin salir un título de esta serie, de GTA. El último GTA 5 fue en 2013. Entonces esto nos sirve como punto de partida para hablar de algo mucho más cercano a muchas familias, porque GTA es el ejemplo más extremo, quizás, y más conocido de violencia gratuita en los videojuegos. Hay títulos en los que disparar, pelear, matar o destruir es precisamente parte de la diversión. Pero ¿por qué atrae tanto la violencia cuando aparece dentro de un videojuego? Sobre todo, ¿por qué le gusta tanto a los jóvenes? ¿Jugar a un videojuego violento hace que un niño o un adolescente sea más violento en la vida real? Bueno, Mar Muñoz es psicóloga del Centro TAP, de Tratamiento Avanzado Psicológico, en Madrid. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué les gusta a los chavales tanto la violencia en los videojuegos? Sí, bueno, al final cuando decimos que un videojuego engancha no necesariamente estamos hablando de una adicción, pero desde luego es verdad que surgen muchos problemas, ¿no?, a raíz de los videojuegos, porque al final satisfacen necesidades psicológicas bastante básicas, de sentirnos competentes, tener cierta autonomía, en muchos casos les sirven para relacionarse con sus iguales, y además es que el tema de la violencia pues genera mucho enganche, porque puedes hacer cosas, tienes una libertad que en la vida real no puedes tener. Claro, precisamente. Puedes realizar comportamientos violentos y delictivos sin consecuencias, ¿no? Fíjate, un segundo, Mar, porque permíteme leer las advertencias que lleva el GTA, porque es curioso, ¿no? Esto que dicen de lo que trae el juego, que puede hacer que no sea apto para todas las edades. Mira, el GTA, que es el Grand Theft Auto, incluye violencia explícita, palabras malsonantes, consumo de drogas, contenido sexual, desnudez y uso de alcohol o tabaco. Claro, lo marca como un juego para mayores de 18 años por estas razones, pero la realidad es que esto lo usan los chavales y lo van a acabar jugando los chavales, porque con el 4, con el 5, ya jugó todo el mundo. Uh-huh. Sí, total, es que además es importante hablar de la edad, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo que un adulto juegue a un videojuego con contenido violento que un niño pequeño tenga acceso sin supervisión a contenidos que no son adecuados para su etapa de desarrollo, que es un poco lo que estás mencionando, ¿no? O sea, que es verdad que no podemos establecer una relación sencilla de causa-efecto entre el videojuego violento y la persona violenta, pero desde luego hay que tener cuidado con todo esto y tener en cuenta la edad de la persona que está jugando y tener un poco, educar básicamente a los adolescentes con esto. Claro, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ahora hablamos de los adultos y cómo les afecta también a los adultos, ¿eh? Pero un menor, por ejemplo, un menor que ve cómo puede jugar a este juego de GTA, que puede ir por la calle atropellando a la peña y aquí no pasa nada, matando a gente, entrando en un prostíbulo, consumiendo droga, o sea, un menor puede llegar a creer que la vida real también es lo que hay en el juego, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí es importante que haya una supervisión adulta, ¿no? Que no se base simplemente en decir que apague la consola y ya, ¿no? Sino que se siente con el niño o adolescente en cuestión y que le pregunte un poco qué está haciendo, qué está sintiendo, que está jugando con más gente o no, que qué interpretación hace de la escena que está viendo, porque quizás hay algunos que sí que son capaces de distinguir que eso es un juego ficción, o otros que a lo mejor no. Claro, y no es lo mismo un niño de 8 años que uno de 17, claro. Efectivamente, al final influyen muchos factores, la edad, la personalidad del chaval, el contexto familiar, las experiencias previas, la cantidad del tipo de exposición y sobre todo lo que te comentaba de qué significado tiene para esa persona que lo está viendo. Claro. ¿Y qué genera la violencia en nuestro cerebro? Es decir, dentro de nuestra cabeza, ¿qué genera la violencia y por qué un contenido violento puede llegar a ser más adictivo que uno que no lo es? Uh-huh. Sí, sobre todo el tema de lo que hablábamos de la recompensa, de que te da una recompensa en tu cerebro a corto plazo.
Sin embargo, en la vida real, la mayor parte de objetivos que tenemos no tenemos una recompensa a corto plazo. Es decir, si tú estudias, pues a lo mejor sacas buena nota, a lo mejor no, estás teniendo unos objetivos laborales que iguales consigues, iguales no, sin embargo ahí te propones, voy a dar una paliza aquí a este personaje y vas a tener la recompensa en un segundo. Y el tema de las recompensas a corto plazo es lo que más enganche le genera a nuestro cerebro. Esa dopamina, ¿no?, que se genera. Dopamina, claro, es dopamina pura. Y dejando al margen los niños, ¿vale? En un adulto, consumir contenido violento de forma recurrente, videojuegos, películas, ¿puede también afectar a su cerebro? Sí, en cierta medida, ¿no? O sea, es importante no mirar únicamente el número de horas que la persona está jugando, sino ver ciertas señales de alarma que sí que a lo mejor son las que a lo mejor le pueden generar un problema, que es, pues por ejemplo, si la persona está dejando de hacer su vida normal, pues que no consiga parar tampoco aunque sepa que debería hacerlo. O sea, ahí es cuando se sabe si está teniendo una engancha de este contenido violento o no. Que abandone ciertas actividades que antes le gustaban, que de repente baje su rendimiento en el trabajo, que deje de relacionarse con otras personas fuera del mundo videojuego, que vaya a acabar siendo una persona completamente violenta. Pues es que ahí es verdad que es importante evitar los extremos. Es decir, no podemos decir que jugar a videojuegos violentos convierta automáticamente a una persona en violenta, pero bien tampoco diría que los contenidos violentos son completamente irrelevantes. O sea, sabemos que la exposición a determinados contenidos puede influir en pensamientos, emociones o respuestas agresivas, especialmente dependiendo de la persona y el contexto. Sobre todo en el caso de un niño puede ser que tenga igual reacciones agresivas por consumir videojuegos no aptos para él o incluso películas donde ve esa violencia también. O sea, de que pueda pues reaccionar de una forma pues rara, que no es habitual para un niño tan pequeño. Claro, es importante mirar el conjunto, ¿no? O sea, que a lo mejor hay adolescentes que consumen este contenido y no pasa nada, otros, sin embargo, si son personas que ya de base tienen dificultad para controlar sus impulsos, que también están expuestos a violencia real en su entorno, que tienen problemas para gestionar la frustración, pues hombre, añadimos un factor de riesgo más, ¿no? Si encima el contenido que consume en videojuegos es únicamente relacionado con la violencia. Y esto de que el GTA 6, por ejemplo, igual que fue el 5 o el 4, sea un juego más 18, es decir, un juego para mayores de 18 años, significa, según tu criterio, Mar Muñoz, psicóloga del Centro TAP, ¿significa prohibir a los que sean de menos de 18 o significa supervisar? Sí, es que desde mi punto de vista prohibir no sirve de mucho, ¿no? Porque al final, de hecho, la prohibición está estudiado que genera deseo. Entonces sería una cuestión de explicarles a los chavales en qué consiste este juego y que ellos entiendan las razones por las cuales quizás no es lo más adecuado que jueguen. Pero si ellos no lo entienden y simplemente es no puedes y ya está, desde luego lo van a consumir igualmente, pero a escondidas, que además es peor. Ya, pero hombre, yo entiendo que hay edades para todo, lo que comentábamos antes. Igual a un niño de 14, 15 años se lo puedes explicar, pero a un niño de 8 igual tienes que decirle, mira, que no juegas y punto, ¿no? Sí, bueno, quizás se le puede explicar un poco con una explicación sencilla, no tan extensa como la que le darías a un adolescente de 16 años. Pues Mar Muñoz, psicóloga en el Centro TAP de Tratamiento Avanzado Psicológico, gracias por estar hoy en la tarde con nosotros hablando de este juego que sale en 3 meses. Dicen muchos que es el juego más esperado de la historia, el GTA 6, un juego violento donde los haya, donde puedes ir por la calle cometiendo todo tipo de delitos, pero que es un éxito en ventas y arrasa entre los chavales, y esa es la realidad. Llevan 5 ediciones, hace 13 años que no se estrena una y va a salir ahora en 3 meses. Se ha filtrado una parte del juego, eso está generando mucho debate porque claro, podría ser que se chafase la historia y fuese spoiler para muchos. Sobre ello hemos hablado hoy en la tarde. Gracias, Mar, por tu visión sobre el asunto psicológico que relaciona este juego con los chavales. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Rosa Rosado, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿tu hijo juega a estos juegos de reventar cabezas por la calle? No, es que en casa no tenemos consolas de nada. Claro. Y no, lo único que le gusta, a lo mejor la FIFA sí, porque es fútbol. Pero... Hombre, FIFA, salvo que seas muy violento haciendo entradas y faltas todo el rato. Pero por eso, no, los juegos así de... No sé, es que ¿sabes qué pasa con el GTA? Es que el GTA es peor... No sé si has jugado alguna vez. ¿Has jugado alguna vez al GTA? ¿Qué va? El GTA es un tío que va por la calle y puede cometer todo tipo de delitos. Es decir, es un juego que vale todo. Puedes atropellar a uno y todo esto va habiendo una trama, ¿no? De argumento y tal. Puedes atropellar a uno, reventarle la cabeza a otro, entrar no sé qué, tirar a una tía por un puente. O sea, es una burrada de juego
que arrasa. Y es más violento que el Call of Duty o que todos estos de guerras, porque el GTA es la ciudad sin ley, ¿no? Yo es que no entiendo cuál es la enseñanza de estos videojuegos. Matar por matar y cargarte a gente. Nunca le he visto yo ahí sentido a este tipo de cosas, Pero ¿sabes? por eso le hemos preguntado a Mar si esto afecta en el cerebro del niño. Y claro, me decía explicar, ¿no? Explicar a los menores por qué no pueden jugar a esto. Porque claro, un chaval de 8 o 9 años que... No, le dice, oye, además, que no juegas y punto, y que ¿no? si está de moda, todos los chavales quieren jugar aunque tú se lo prohíbas. Ella ¿sabes? decía que cómo prohíbes si luego va a acabar jugando y no te va a contar la verdad de que ha jugado. Sí, encima te lo va a esconder. Te lo va a esconder. Es un problema verdad. este tipo. Es un problemón. Antes matábamos marcianicos. Y ya está. Tú Que matas eso sabes marcianitos que y ya está. y sabes que eso no va a pasar nunca. No, Nunca se te va a poner un marciano es delante. pura ficción, pero esto... Bueno, todo se andará, porque últimamente pasan cosas raras. También tienes razón. Oye, estamos hablando con nuestros oyentes sobre concursos raros de pueblos, Sí, ¿no? mira, además yo este fin de semana he visto el vídeo del bolo encierro en un pueblo de Madrid que se llama Matalpino, donde en vez del toro, lo que rueda por las calles es una bola gigante caracterizada de vaca o de toro, porque como no había dinero para traer toros, improvisaron es que el toro es caro. Claro, improvisaron un encierro con una bola gigante. Y desde luego también asusta menos que un toro. Entonces son este tipo de cosas, de concursos que hay en los pueblos y que hay muchas. También está el lanzamiento de azada, de huesos de aceituna, concursos de comer flanes. Aquí, por ejemplo, vamos a escuchar un clásico. Hola, buenas tardes a la gente. Aquí Garry. Hace un tiempo estuve con mi primo Chema en Tenerife y me inscribió a un concurso de tiro a la diana. Cuando ya estaba con el arco haciendo tensión y todo el rollo, me dicen, oye, aquí no se puede fumar, ¿eh? Vale, pues cógelo. Llorando, se me metía el humo dentro del ojo, pim pam, tal como me están cogiendo el cigarro, suelto lo que es el arco y le doy a la diana. Pues quiere decir, toda la semana invitándonos el hotel, hamburguesas, a pizzas, aparte nos dieron 200 euros, una botella de champán y un jamón. Venga, gracias. Ostras, Fíjate por el tiro a Diana, ¿eh? Fíjate. Acabo toda la semana cenando como un rey y con la billetera calentita. Y aquí mira, un auténtico cazador de trofeos. Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 concursos curiosos en los que participé. Uno, en las patatas con el Capitán Tan. Soy niño chiripitiplótico. Gané un globo terráqueo que daban. Y luego otro concurso fue el de Castillos en la Arena, en Madrid. Gané también en el Parque de Atracciones el primer premio y fui representando a Madrid en Barcelona. Ahí en el año 74, dice mi castillito. Todo un campeón. Buenas tardes, gente. Lo del Capitán Tan, esto yo no lo habían conocí. no habían nacido. No, hija. mira, Televisión Española, años 90, años 80, No, años 70. Claro, ¿Qué los dices? 70, sí, No era sí. ni proyecto. No Vamos eras ni proyecto. Esperamos mensajes. Sí, concursos curiosos. 607150602. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hay los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Son las